Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo de conferencias en torno a la figura de José Juan, que han organizado el Ayuntamiento de Novelda, la Casa Museo Modernista, en colaboración con la Universidad de Alicante y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Plaza. Esta cuarta sesión es la penúltima, la primera que se celebra en el Centro Cultural Gómez Tortosa. Me indica la organización que recuerde que la última sesión será no la semana que viene, sino dentro de 2 semanas, no el jueves, como venía siendo habitualmente, sino el miércoles. La última sesión, por tanto, miércoles 15 de mayo, a esta misma hora, en este mismo lugar. Tendremos a Pablo Herrero con esta. Y bueno, a quien tenemos hoy es a una invitada de excepción, a Magdalena Martínez Almira, catedrática de Historia del Derecho en la Universidad de Alicante. Magdalena es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia y licenciada en Filosofía y Letras por la de Alicante, además de doctora en Derecho, máster en Traducción Institucional en Inglés, máster en Institucionales y diplomada en Estudios Avanzados en Historia. Desde el año 2006, además, forma parte del equipo de investigadores de la Cátedra Garriga sobre Derecho Global. Como desplegar su currículum y enumerar sus méritos requeriría prácticamente una conferencia paralela, me limitaré únicamente a señalar sus principales líneas de investigación que se centran en el estudio de las instituciones y fuentes del derecho islámico durante la etapa andalusí y su aplicación y pervivencia en la Edad Moderna, así como en el derecho indiano y las instituciones territoriales de la Corona de Aragón a lo largo de la Edad Media y Moderna. Entre sus numerosas publicaciones destacan los volúmenes La dimensión jurídica del tiempo en el Mutasar de Jalil y Derecho procesal hispanoárabe. Es autora también de la monografía Jorge Juan y las ciencias, bajo el signo de la monarquía ilustrada, y ha impartido diversas conferencias sobre el sabio marino. Desde 2011 es asambleísta numerario de la Asamblea Mixtos Literaria. Y hoy ha venido a hablarnos de Jorge Juan en Marruecos, protagonismo y misión del diplomático español. Sin duda, un tema apasionante que nos desvelará una de las múltiples facetas del marino noruegués. No quiero robarles ni un segundo más de su presencia. Con ustedes, Magdalena Martínez Almira, a quien dejo sola ante el periodista. Cuando hace unos meses me voy a poner el centro. Decía, cuando hace unos meses me invitaron a participar en este ciclo de conferencias Jorge Juan y Santa Cilia, vida y obra de un genio, la verdad no dudé un momento en aceptar tan amable invitación. Y 2 son las razones que me llevan a ello. La primera es evidente para muchos de los que están aquí presentes. Como bien saben, soy oriunda de Novelda por parte de padre, y eso justifica el que en casa, desde bien pequeña, la figura del marino estuviera presente en las conversaciones y fuera persona admirada y fuera también persona de alguna manera querida por la circunstancia de ser mi padre compatriota del lugar o de la localidad del ilustre marino. Además, eso comportó desde que se formó la casa, el que hubiese un espacio dedicado en la biblioteca a las publicaciones que, sin solución de continuidad, iban apareciendo sobre la figura del marino o sobre también los eventos que se celebraban en la ciudad de Novelda o que se han ido celebrando a lo largo del tiempo, en los que Jorge Juan tenía podríamos decir, un papel estelar y tenía evidentemente su sitio. Por tanto, ese conocimiento de la figura del ilustre marino hace o me predispone a aceptar con muchísimo gusto el contribuir a agrandar, si aún cabe, la figura o las acciones de su compatriota Jorge Juan. La segunda de las razones, o en segundo lugar, quisiera yo señalar también el hecho, como bien han señalado en la presentación, de ser miembro numerario de la Asamblea Mixtosa Literaria y de haber participado en otros encuentros celebrados tanto
y otras instituciones públicas y privadas en las que siempre he participado con muchísimo gusto. Por tanto, quiero con ello corresponder, o quiero desde este momento corresponder a esas atenciones que han tenido conmigo y que, por un lado, me han predispuesto a seguir incrementando o acrecentando mi conocimiento a partir de la abundantísima documentación existente sobre la figura del marino. Es, pues, esta participación un modo de corresponder al honor que me hacen indicándome a ser miembro y a participar en cuantos eventos se celebran. Ahora bien, no es de ocultar que esta exigencia personal tiene también ciertos inconvenientes. Simplemente para abordar esta temática, y en los últimos meses he constatado que hay más de 100 publicaciones en las que de forma directa o indirecta se aborda la embajada o la participación y la presencia de Jorge Juan en la embajada a Marruecos. Quiero por ello decir que este cúmulo de publicaciones dificultan al historiador o a la persona interesada en la temática por el hecho de que aportar algo nuevo cada vez es más difícil. Por tanto, la decisión tomada era ofrecer una visión personal sobre algunas de las cuestiones que estoy convencida muchos de ustedes conocen, pero que, bueno, pues pueda resultar interesante o singular a la hora de presentar ese protagonismo, esa actuación de un militar, pero también de un diplomático en tan importante empresa. Simplemente decirles que a las aportaciones de Lurido Díaz, de Arribas Palau, Salacola, incluso Murillo Cubiera últimamente, bien de carácter, podríamos decir, de investigación o bien de carácter divulgativo, esta pequeña aportación, esta modesta aportación, servirá simplemente para dejar constancia de mi interés y de mi buena voluntad a la hora de participar en este homenaje que a lo largo de todo el año se está haciendo con motivo del tercer centenario del nacimiento de Jorge. Bueno, y como bien les decía, dos son las cuestiones que a mí me han resultado pues interesantes destacar para esta conferencia. Y por eso en el título elegí el término protagonismo y el término misión de un diplomático. Y voy a intentar centrar mi intervención en esos dos matices, en esos dos valores o cualidades que se pueden evidenciar a lo largo de toda la embajada a Marruecos. Un hecho a priori que también quiero poner de relieve es que para elaborar esta pequeña conferencia no solamente me he limitado a la descripción del viaje a Marruecos, a la breve descripción de Miguel Sanz y a las copias, a las distintas copias que hay de ese itinerario, de ese viaje a Marruecos, sino que he tenido que recurrir a correspondencia, informes, la mayor parte de ella conservada en el Archivo General de Simancas, en ese legajo tan conocido por los historiadores que se han adentrado en la temática, 721, sino que también he tenido que recurrir a alguna que otra correspondencia en el Archivo Histórico Nacional, porque precisamente esa documentación anexa a lo que es la descripción de la Embajada de Marruecos es la que, o es lo que ofrece más datos, mayor cantidad de datos respecto a qué hizo Jorge Juan y por qué Jorge Juan fue designado y elegido para tan importante embajada. En este sentido, destacar que Jorge Juan aparece como protagonista, pero aparece como protagonista de una embajada, de una misión diplomática importante, sobre todo en la correspondencia y sobre todo en los informes que de forma anexa figuran junto a la breve descripción del viaje o del itinerario que realizó en su momento Miguel Sanz. No quiero decir con ello que no sea interesante esa descripción, que evidentemente lo es, pero ya veremos a lo largo de esta intervención cómo hay algunos aspectos que de forma implícita podemos destacar respecto a la figura del embajador. Pero esa breve descripción, esa descripción del viaje no es una relación escrita en primera persona por Jorge Juan,
con lo cual está ofreciendo una visión de una tercera persona que deja en muy buen lugar al embajador y que de alguna manera corrobora esas cualidades que inicialmente habían sido valoradas y ponderadas por Carlos III, por la Secretaría de Despacho, para que acometiese la importante empresa de la firma del Tratado de Paz Perpetua con Marruecos. Bien, vamos pues a ver qué rasgos son los que denotan el protagonismo de Jorge Juan en esta embajada. Y para ello, yo quiero señalarles lo siguiente. No piensen ustedes que a la hora de designar a Jorge Juan se tuvo solamente en cuenta el hecho de que viniera desempeñando un importante papel para la monarquía española, el hecho de que hubiese participado en la medición del grado o el hecho de que emitiese informes sobre construcción de atarazanas o sobre la conveniencia de utilizar un tipo de jarcias o un tipo de materiales concretos. No, había otra serie de, podríamos decir, de requisitos a priorísticos que figuran fundamentalmente en la legislación vigente en ese momento y que el rey y sus asesores tuvieron en cuenta. Por eso, para designar finalmente a Jorge Juan, hubo que elaborar un expediente personal en el que se deja constancia de cuáles son sus cualidades. Y esas cualidades valoradas y ponderadas del expediente personal, luego además se ponen de manifiesto en la instrucción que en 1766 Carlos III le envía a Jorge Juan para que sepa qué es lo que se espera de él en la embajada a Marruecos. Bien, esos requisitos, esas cualidades, esas exigencias previas, como les decía, figuran en la legislación de la época, pero una legislación que hunde sus raíces en los tiempos de Alfonso X el Sabio, porque ya en las partidas, que es la legislación propia de nuestro derecho histórico castellano, quedaba recogido la figura del mandadero. Evidentemente, el término mandadero no es el que se utiliza en la descripción del viaje ni en los informes, pero desde el punto de vista, podríamos decir, técnico, a Jorge Juan se le podría encuadrar dentro de esa figura de persona que va a expresar la voluntad del rey por medio de su palabra o sus escritos. Y en eso consistía ser mandadero del rey, en transmitir una voluntad. Y para poder transmitir esa voluntad, claro, había que reunir unos requisitos. Y las partidas están o son muy concisas respecto a esas cualidades, podríamos decir, elementales que se exigen a la persona que va a representar al rey. Y respecto a esas cualidades, decirles que las mismas no solo se advierten, y ya veremos en la breve descripción de la Embajada de Marruecos, sino también en toda la documentación que se maneja al respecto. En primer lugar, había que ser persona de buen lugar. Es evidente, Jorge Juan había nacido en la finca del Fondonet, era una persona española y era una persona de buen lugar. Por tanto, ese era un requisito, era podríamos decir, un ciudadano o un súbdito del rey Carlos III. En segundo lugar,